Hay un restaurante de lujo llamado El Lingote. Podrás encontrar platillos y hasta cortes de carne en 950. Todas estas chimeneas sobresalen de la superficie, pero gran parte del trabajo aquí en la fundidora se realizaba a 20 metros bajo tierra. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión seguiremos el recorrido justo donde nos quedamos en el video anterior, en el nuevo puente verde que une al Parque España con el Parque Fundidora. Pasaremos por el Puente de Cristal y el antiguo Parque Plaza Sésamo. Llegaremos hasta el Lago de los Patos. Vamos a ver qué nos encontramos. En el video anterior, llegamos al Parque Fundidora temprano, alrededor de las 3 de la tarde. Hoy seguimos el recorrido un poco más tarde. Ya casi son las 6 de la tarde y el sol está bajando. No tarda en oscurecer. Vamos a ver si alcanzamos a llegar al Lago de los Patos con luz de día. Aquí podemos ver una de las grandes grúas que utilizaban para mover el material de fundición. Por si es la primera vez que escuchas hablar del Parque Fundidora, te comento que este parque es considerado el único museo al aire libre de arqueología industrial en el mundo. Aquí en este parque podrás observar las antiguas instalaciones de lo que fue la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. También frente a nosotros tenemos el Horno 3. Actualmente es un museo al que se puede ingresar y realizar un recorrido guiado, donde te explican el proceso completo de fundición, desde que consiguen los materiales hasta el producto final. También hay un restaurante de lujo llamado El Lingote. Es de comida internacional. Podrás encontrar platillos como pastas desde los 350 pesos y hasta cortes de carne en 950. También postres y bebidas en 180 pesos cada uno. El lugar tiene muy buenas reseñas y las vistas y ambientes son muy agradables. Si el presupuesto acompaña, es una buena opción al venir al Parque Fundidora. Cuéntame en los comentarios si tú ya viniste a este restaurante, ¿qué te pareció? ¿O qué otro lugar recomiendas para comer aquí cerca? Este edificio naranja es la nave Generadores del Centro de las Artes. Realiza exposiciones de arte y regularmente es de entrada libre. Estas son las antiguas chimeneas y el alto horno. Todas estas chimeneas sobresalen de la superficie, pero gran parte del trabajo aquí en la fundidora se realizaba a 20 metros bajo tierra. Cuentan los extrabajadores que existen túneles con rieles a lo largo del parque.
pero actualmente están cerrados al público. Aquí más adelante nos dirigimos a una parte hundida del parque, es donde se encuentra el puente de cristal. En aquellos tiempos tal vez era la entrada o salida de alguno de esos túneles. Aquí tenemos una de las locomotoras que se utilizaban para transportar el acero. Es un excelente punto para las fotografías. Vamos a acercarnos al puente de cristal. Antes venía cada sábado a subirlo. Esta zona del Parque Fundidora es un jardín en forma de espiral, con un puente de cristal. Se llama Paseo de la Mujer Mexicana. Es en honor a todas las mujeres que han ayudado al desarrollo del país. Alrededor del puente encontrarás frases como: enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Frida Kahlo. Ahora vamos a seguir derecho, rumbo al antiguo Parque Plaza Sésamo. El Parque Plaza Sésamo en Monterrey inicia operaciones el 12 de octubre de 1995. Ofrecía una mezcla de atracciones tanto acuáticas, shows en vivo y juegos mecánicos. Debido al problema mundial que todos vivimos, tuvo que cerrar sus puertas de manera definitiva, en el 2020. Un año más tarde, vuelve a abrir sus puertas, pero solo la zona acuática y con el nombre de Aquamundo. Gracias.
Déjame en los comentarios si fuiste de los afortunados que lograron venir cuando aún era aquel divertido parque con todos los personajes de Plaza Sésamo. Vamos a atravesar el estacionamiento del auditorio Citibanamex. Ya casi llegamos al lago de los Patos y aún nos queda un poco de luz de día. Estos cajones de estacionamiento son especiales para cargar tu vehículo Tesla. Así cuando vengas al parque o a algún concierto en el auditorio Citibanamex, salgas con la batería de tu camioneta completamente cargada. Nos queda muy poca luz de día, por lo que vamos a cortar camino por aquí. El Parque Fundidora cuenta con muchísimas áreas con bancas y sombra, donde podrás pasar una tarde muy agradable. También hay áreas donde venden botanas y comida, por si quieres hacer un picnic. Logramos llegar al lago Fundidora, con esta luz espectacular del atardecer. Si te gusta este tipo de recorridos y quieres que siga por el Parque Fundidora, déjame un buen like en este video. Así me entero y me animo a seguir este recorrido. Y es aquí, amigos, en el puente del Lago de los Patos, que vamos a terminar este video. Espero que les haya gustado este recorrido y los pueda animar a planear su próxima aventura. No olvides suscribirte y dejar tu like. También los invito a que visiten mis redes sociales, CR Pro Maps. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.